Estamos viviendo uno de los tiempos donde a través de las situaciones que está pasando a nivel mundial se notan, digamos, fuertes cimbronazos, digamos así, en cuanto a ciertas cosas que están pasando. Todavía no salimos y todavía estamos recibiendo el efecto de la famosa crisis mundial económica. Y no terminamos de la crisis mundial económica y aparecimos primero con una palabra que hace mucho tiempo no usaba, que era famosa. Empezamos primero con una endemia, que tiene que ver con, en este caso, de este tipo de gripe. Pero después, una palabra que casi nunca se usó fue la pandemia. Es decir, ya no son cosas a nivel de una nación, sino las cosas a nivel mundial. Y me hizo recordar cuando Jesús estaba con los discípulos ahí en Mateo 24 y le empezaron a preguntar, ¿cierto? Dice, cuando salió Jesús del capítulo 24, cuando salió Jesús del templo y se iba y se le acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, que es este edificio, es decir, el edificio que existía en la ciudad de Jerusalén, que Herodes, 20 años antes todavía que Jesús naciera, uno de los Herodes comenzó a construirlo, y a la época de Jesús, si bien estaba casi semiterminado, pero le faltaban cosas todavía, uno de los edificios más suntuosos en la ciudad de Jerusalén, de mármol blanco, con dibujos o inscripciones o con figuras de oro, impresionante. Entonces era una especie de, ¿cómo le podría decir? Una especie de pasaje turístico de ir y mostrar a este edificio, ¿no? Por eso dice que los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, es decir, contanos algunos secretos. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Recuerden que este concepto de este siglo, en el concepto que nosotros ahora tenemos, tiene que ver no con un siglo de 100 años, sino tiene que ver con una etapa, un tiempo. Es el tiempo hasta que Él venga de nuevo. Entonces, ese concepto de siglo, o en este siglo, Jesús a veces dice, en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces esta palabra siglo no es 100 años, sino es un lapso de tiempo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras, rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. En diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero esto es solo el comienzo de los dolores. Entonces, en otra parte dice que habrá pestes también. Se mezcla la palabra pestes. Entonces, todo el mundo cuando lee este pasaje o se hace esta pregunta dice, bueno, pero siempre ha existido guerra, siempre ha existido hambre, siempre ha existido pestes. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué hace la diferencia en aquellos tiempos y a estos tiempos? Y la diferencia se muestra en esta palabra que Jesús menciona, principio de dolores. Entonces, no es en sí
la señal del suceso, es decir, no es el tema del terremoto en sí mismo, no es el tema de la guerra en sí mismo, sino tiene que ver con el concepto que Jesús está diciendo de ver. Entonces, esta palabra principio de dolores es el principio que se utiliza para los dolores de una mujer que va a dar a luz. Es decir, son dolores de parto. Es decir, es algo que va a suceder. Y entonces, cuando una mujer está próximo a dar a luz, lo que va a medir el médico para saber que está acercándose, ¿no es cierto? No le va a preguntar si le duele o no le duele. La mujer le va a decir, sí, me duele, doctor. Es decir, es la misma pregunta. Pero si hay guerra, hay hambre, hay peste, ¿qué hace la diferencia? La diferencia son dos cosas. Es, primero, la intensidad y segundo, la secuencia. Cada vez que se está por dar a luz, las secuencias se acortan en tiempo y en distancia. Entonces, si nosotros hiciéramos un análisis y agarráramos los 100 últimos años, hiciéramos una investigación, y uno puede entrar simplemente en internet y puede sacar esos datos estadísticos, ustedes van a ver que siempre hubo terremotos, pero no la cantidad de terremotos que estuvo viendo en estos últimos siglos. Es impresionante cómo la cantidad ha aumentado e incluso la intensidad del terremoto. Por eso yo le decía que al escuchar esta mañana lo que estaba sucediendo con este terremoto en esta, que creo que es una isla, y en esa escala de 7, que es una escala alta, entonces está mostrando este detalle. Por un lado, la intensidad y cómo cada vez más. Está bien, hambre siempre hubo, pero a medida que van pasando los años, nosotros estamos viendo que el hambre cada vez es mayor. ¿Por qué está existiendo hambre? Independientemente de los problemas que estamos teniendo a nivel económico, con todo el efecto invernadero y todo lo demás, la realidad es que hay un principio de multiplicación de la población, de la densidad demográfica. Es decir, en estos 300, 400 años, para dar un número así medio generalizado, en cuanto a cantidad de población mundial, en cuanto a número, nosotros ahora estamos en cerca de los 7.000 millones de personas en el mundo, ha vivido más gente desde la época de Jesús hasta estos últimos siglos. Es decir, la cantidad de gente que está viendo en el globo terráqueo es totalmente superior a casi 15 siglos de historia. Y este efecto, que uno lo puede trasladar en un efecto matemático, cada vez va a haber más gente en menor tiempo. Es decir, la multiplicación es un efecto matemático, cada vez va a haber más gente en menos tiempo. Es decir, que la proyección cada vez es más intensa. Entonces, lo que está mostrando es que nosotros estamos viviendo en esto que llamaríamos nosotros principios de dolores. Y es la señal. Entonces, en otro pasaje dice, cuando ustedes vean estas cosas, levanten vuestras cabezas y estén atentos, porque la redención de vosotros está cerca. Es decir, de alguna manera nosotros estamos viendo este cumplimiento literal de la palabra de Dios. Por eso Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual podemos estar tranquilos, esperando como una antorcha o como una luz que comienza a amanecer y nosotros podemos ver que estas realidades se están cumpliendo. Así que vivimos en estos tiempos, se podría decir, bien proféticos, y estamos viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo. Señor amado, en esta mañana agradecidos estamos delante de tu presencia, Señor, y